Esta sesión tiene por objeto conocer el estado de avance de los esfuerzos llevados adelante por el país y sus instituciones en el desarrollo de vacunas para enfrentar el COVID-19. A esta sesión han sido citados el señor Enrique París Mancilla, ministro de Salud, y el señor Andrés Cub Correa, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Asimismo, han sido invitadas la señora Janet Davant, presidenta del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, y el señor Alexis Carlegis Parra, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por los tiempos que a continuación se indican y en las pantallas van a aparecer. Comité de Renovación Nacional e Independiente, 13 minutos 56 segundos. Comité de Unión Demócrata Independiente, 11 minutos 37 segundos. Comité Socialista, 6 minutos 35 segundos. Comité Demócrata Cristiano e Independiente, 6 minutos 12 segundos. Comité Mixto Liberal Comunes Convergencias Sociales e Independientes, 4 minutos 15 segundos. Comité Comunista, 3 minutos 29 segundos. Comité Mixto Humanista Federación Regionalista Verde, Ecologista Verde e Independientes, 3 minutos 6 segundos. Comité de Revolución Democrática, 2 minutos 43 segundos, el mismo tiempo para el Comité Radical e Independiente. Y finalmente el Comité de Evolución Política, 2 minutos 19 segundos. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité Socialista, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Juan Luis Castro. Diputado Castro, don Juan Luis, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar saludar a los ministros de Estado que nos acompañan, el doctor Enrique París, de Salud, don Andrés Cube, ministro de Ciencia, a la doctora Janet Davant y al doctor Carlegis, que son ambos expertos y especialistas en la materia. Hay una gran incertidumbre, presidente, acerca de cómo está evolucionando la pandemia y sobre todo la manera en que vamos a ir abordando la pandemia desde el punto de vista de la vacuna. El día 12 de junio pasado, el ministro de Ciencia anunció que el gobierno estaba desarrollando una estrategia nacional para conseguir una de las vacunas que se estaban desarrollando para combatir el COVID-19, entendiendo que a esa fecha había a lo menos 10 estudios en fase clínicas que podrían eventualmente tener resultados exitosos. Y el objetivo de esta estrategia era que, llegado el momento, tuviésemos una vacuna, tengamos una vacuna segura, con un proceso equitativo, oportuno, gratuito para todos los chilenos. El 9 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial el decreto que creó el Comité Asesor Interministerial para la disponibilidad de una vacuna COVID-19. Si bien no contiene una estrategia, sino que se indica lo oportuno que es desarrollar un plan o estrategia para asegurar el abastecimiento y que se instruya al Ministerio para identificarlo. Y este comité cumple la función de asesorar al presidente de la República en la coordinación, financiamiento, celebración de acuerdos entre las partes, presidido por el ministro de Ciencias, celebrando las sesiones que el presidente convoque. Tal vez una de las cosas significativas que desde ya uno puede señalar es la necesidad de que gran parte de la comunidad científica y médica que está inserta en el mundo de las vacunas pueda obviamente tener participación y opinión respecto a este proceso que hoy día el mundo entero lo desarrolla y que tiene un presupuesto que fue asignado en su momento el 13 de julio, pero que todavía pareciera distar de todo lo suficiente y necesario para cubrir las necesidades que el país requiere. En cuanto a los desarrolladores de vacunas contactados, el Ministerio de Salud ha afirmado de la disponibilidad de distintas vacunas, contactándose con 16 desarrolladores, 5 norteamericanos, 3 de China, 3 del Reino Unido, 1 de Francia, 1 de Bélgica, 1 de Alemania, de India y otro de Suiza. En todo el mundo se están desarrollando vacunas contra el COVID, algunos más rápidamente que otros,
Sin embargo, la seguridad de quienes sean inoculados es obviamente la mayor preocupación de todos los laboratorios. Hay una carrera vertiginosa en la industria farmacéutica en esto. Ahora bien, se tiene en cuenta en esto que Chile adoptó un acuerdo que respaldó desde el Estado con un presupuesto importante de 2.600 millones de pesos para un convenio entre la Universidad Católica y el laboratorio Sinovac de China, pero no sabemos exactamente cuáles son los otros desarrolladores de vacunas con los cuales Chile está teniendo ya sea una modalidad de convenio, de contrato o de obtención de vacunas para la ciudadanía, con todo lo que esto implica en las distintas fases en que se encuentran cada uno de estas experiencias tecnológicas en el mundo. Sin entrar en el detalle, que tal vez sería bueno que las propias autoridades lo pudieran explicar y detallar de las fases en que están cada uno de los estudios, creo importante plantear algunas interrogantes que me parece esencial que se vayan dilucidando. Hay una enorme expectativa en la gente respecto al momento en que lleguen las vacunas a nuestro país. Chile es un país que ha tenido una larga historia en la producción de vacunas, pero que sin embargo hace algunos años se interrumpió. Y obviamente también a nivel nacional existe interés y preocupación por tener en el futuro una propia producción de vacunas, como lo fue durante largas décadas también en Chile. En ese sentido, aprobamos desde esta sala, hace ya semanas atrás, un proyecto de ley que mejora las condiciones de ensayo clínico, las condiciones de seguridad y de protección para el desarrollo de vacunas y las pruebas y ensayos clínicos de nuestras vacunas u otras que lleguen, ¿verdad?, en fase de ensayo a Chile. Debo lamentar, presidente, me ha informado hace pocos minutos que el Senado no pudo hoy despachar ese proyecto de ley por razones que parece que cuesta entender. Algo habrá sucedido que no fue posible, pero me parece que la urgencia y la necesidad de colaborar desde el perfeccionamiento de las normas que regulan la aplicación de vacunas es esencial y por eso esta Cámara despachó en su momento ese proyecto que esperamos que lo antes posible se traduzca en ley. De los desarrollos de vacunas existen diversas, como la que escuchamos ayer, Johnson & Johnson en fase 3, que ha tenido problemas por cuadros inexplicables en una persona y está en pausa en la actualidad y se está viendo la relación causa-efecto no entre la patología y la administración del fármaco. La Universidad de Oxford también está en fase 3 y es uno de los más importantes en Europa y ha participado también la farmacéutica AstraZeneca. Esta iniciativa lleva varias semanas desarrollando la fase 3 en Brasil, Sudáfrica, Reino Unido, pero tampoco exenta de problemas debido a que se han encontrado 2 pacientes con efectos secundarios relativamente graves. Moderna, otra industria que está en este tema, también en fase 3, y España participará en su proceso de producción. Novavax en Estados Unidos se encuentra en fase 3, los pacientes han demostrado tener respuesta inmune, sin embargo ha habido pruebas con efectos secundarios moderados. El grupo biofarmacéutico gallego Sendal, a través de su filial Biofabri, ha sido escogido por la farmacéutica estadounidense para producir el antígeno de esta vacuna para toda Europa. En China, Sinovac, que es el laboratorio con el cual se hizo el convenio inicial desde la Universidad Católica, con fondos del Estado chileno, en fase 3 desde hace varias semanas, con pruebas en Brasil, en Chile, que sería importante que la autoridad lo especificara de qué modo se va o se está ya realizando el ensayo clínico en nuestro país para aplicarla masivamente a contar del próximo año en dosis que serían de 20 millones de adquisición a cambio de una rebaja en el precio de mercado respecto de ella. También no voy a nombrar todos los otros laboratorios que son diversos, que están en distintas etapas, también en el desarrollo en el mundo de la vacuna. El mundo va a ser distinto con y sin vacunas, no cabe duda, pero el virus, todo indica que va a seguir transmitiéndose de distintas maneras, de distintas formas, con distintos rebrotes eventualmente, ya que estamos en una etapa endémica aún en gran parte del mundo y en Chile también respecto a estas formas de transmisión. Importante, a mi juicio, que se clarifique cuántas iniciativas, cómo se van a implementar por parte del gobierno chileno la disposición de las vacunas para que el pueblo chileno tenga la provisión suficiente de vacunas al momento que éstas lleguen a nuestro país y se comercialicen. Se ha afirmado taxativamente que esta será gratuita, pero también es importante que la comunidad sepa y conozca
cuál es el ordenamiento jerárquico que hará la autoridad sanitaria respecto a los grupos vulnerables. Estoy pensando en los adultos mayores, en las embarazadas, en los niños, en aquellas personas que tienen trastornos inmunológicos o tienen terapias crónicas de distinta evolución, que obviamente tienen prioridades, uno sobre otro respecto a las poblaciones con las cuales se va a empezar a vacunar. Se ha dicho que en torno al primero o segundo trimestre del próximo año 2021 podría ser la época aproximada en que podamos contar con vacunas. Sin embargo, la ciudadanía, que obviamente recién está informándose de los reportes internacionales, de las informaciones locales que se van dando, tiene grados de incertidumbre, pero al mismo tiempo de gran esperanza de saber cómo nuestro país está preparado, cómo se van a desarrollar los ensayos clínicos, de qué forma el gobierno está colaborando y financiando, por ejemplo, el ensayo de Sinovac, en la cual no hay una información hasta ahora clara respecto a la ejecución presupuestaria de estos recursos, los 2.600 millones de pesos, un plan detallado sobre los gastos de ellos, y por cierto el imperativo que tanto el Ministerio de Salud como el Comité Asesor cuenten con toda la gama y posibilidades de la oferta de vacunas que en el mundo vayan agregándose con éxito al terminar todas las fases para su total comercialización y aplicación en el mundo. Por tanto, en ese sentido surge con mucha fuerza la necesidad de precisar todos los contactos que nos gustaría que se pudiera hoy día señalar ante esta honorable Cámara, de las iniciativas de gobierno, el momento en que se encuentran, los grupos más vulnerables de población, las regiones que pudieran también tener mayores grados de afectación o no, dependiendo de la evolución que está teniendo la pandemia actualmente en Chile, que es de forma asimétrica o desigual según las regiones. ¿Cuáles son las razones técnicas, médicas, por las cuales se ha tomado contacto con determinados laboratorios y no con todos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuál es la evaluación que se hace de las distintas formas de desarrollo de vacunas que se están haciendo actualmente en el mundo? ¿De qué manera ambos ministerios, Salud y Ciencias, ha considerado en el proyecto de presupuesto que ya se empezó a analizar 2021 el abastecimiento, la provisión de vacunas COVID-19 que obviamente la población va a estar ansiosa de poder recibir muy pronto y lo antes posible, para que esto no genere discriminaciones, no genere una situación odiosa en que algunos puedan pagar, otros no? ¿Cómo va a ser esa distribución gratuita? La manera en que Chile va a implementar este proceso en paralelo a la tradicional campaña de invierno, que empieza normalmente en febrero de cada año, y sobre todo, cómo recoger las distintas opiniones científicas que la comunidad tiene. Han habido distintas misivas, planteamientos de sociedades científicas de nuestro país en torno a todo lo que ha sido la evolución de la pandemia, y nos parece fundamental incorporar, incluir, tener la capacidad de escuchar a todos los sectores de opinión informados, técnicos, responsables, ¿verdad?, respecto a la manera en que Chile va a empezar a aplicar un sistema de vacunación que permita combatir el COVID-19 sin relajar las medidas que actualmente se conocen, que nos van a seguir acompañando en cuanto al distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos. Por tanto, en resumen, aquí hay un hecho esencial. Poco se sabía y se sabe aún de los detalles de cómo se van a ir experimentando las vacunas, pero sí necesitamos darle certezas a la población de la forma, el contenido y el desarrollo de la aplicación de esta vacuna a todos los sectores de la población chilena. En ese sentido, es que nos ha parecido prioritario potenciar la industria nacional. Chile debiese volver en el futuro a tener un gran equipo técnico sanitario que permita reponer lo que fue la histórica producción de vacunas en nuestro país, más aún cuando este virus todo indica que va a permanecer largos años con nosotros y por tanto no solo podemos estar dependiendo de las compras que hagamos en el mercado internacional, sino particularmente, y por qué no, como lo hicimos durante tanto tiempo, tener nuestro propio sistema de producción de vacunas. En ese sentido, creo importante la opinión de la autoridad y sobre todo en los meses que vienen, que son de primavera y verano, antes de que empiece a llegar la vacuna, que se estima marzo, abril, mayo, eventualmente el próximo año, tengamos certezas, tengamos claridades
de cómo este proceso se va a implementar, porque va a ir cambiando las sensaciones de gran riesgo que hoy día tienen los grupos más vulnerables de la población en nuestro país. En ese sentido, entonces, yo quiero agradecer a la Comisión de Salud completa, que ha apoyado la iniciativa de tener esta sesión especial, a las autoridades que están hoy día acompañándonos para que puedan explayarse y resolver todas las interrogantes y las dudas que obviamente la ciudadanía tiene, e incluso en el mundo médico también muchos que no están suficientemente adentrados en esta materia pueden sentir las incógnitas de los efectos colaterales, de los riesgos posibles, de distintas opciones que de pronto aparecen en las redes sociales, de crítica o aceptación a métodos, ya sea para tratar el coronavirus o métodos para prevenir el coronavirus, algunos ficticios, otros con algún asidero, pero finalmente que generan confusión de pronto en la ciudadanía respecto a cuál es la verdadera realidad médica de cómo enfrentar esta pandemia ahora con un instrumento tan potente como una vacuna, que es la que todo el mundo ansía y anhela que llegue lo más pronto a nuestro país, pero que se distribuya en igualdad de acceso, en condiciones dignas y oportunas para toda la población chilena. Estas son las palabras que yo quería inicialmente en este tiempo previo, presidente, señalar como interrogantes en nuestro juicio atendibles para ser desarrolladas en esta sesión especial sobre la vacuna COVID-19. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Para iniciar el debate sobre este tan importante tema que preocupa a la comunidad nacional, ofrezco la palabra al diputado Francisco Eguiguren. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Como hay consenso, todos sabemos que la salud es lo más importante y sin salud no hay nada. No obstante lo anterior, todos hemos visto durante esta pandemia que a pesar de los riesgos sanitarios, hay actividades que deben mantenerse funcionando. Así como también existen muchísimas personas que necesitan salir de sus casas para poder ganarse la vida. Tal cual, presidente, el coronavirus nos ha puesto en una extrema situación sanitaria, pero esta enorme complejidad se extiende también a otros ámbitos de la vida cotidiana. Por el virus no hemos podido asistir al trabajo con regularidad. De hecho, muchos lo han perdido. Por el virus no hemos podido llevar a nuestros hijos e hijas al colegio. Y por el virus, por decir algo, nuestros padres o abuelos están sin vernos hace varios meses. En muchos casos no han visto a nadie en realidad. La pandemia ha dejado estrago. Mire usted, cuando el país se paraliza y la gran mayoría se queda en casa, muchas empresas pymes desaparecen, al igual que cientos de miles de empleos en todos los sectores productivos. Sí, presidente, la cesantía en mi región de Coquimbo ha llegado a 16% y en Chile a 13%. Chile necesita urgente recuperar el empleo y revitalizar la economía. Nuestras regiones gritan revitalizar la economía y recuperar más trabajo y devolver el buen ritmo que teníamos antes del estallido social. Volver a avanzar más fuertemente en la inclusión de las mujeres en la vida laboral es una exigencia de justicia social que tenemos como país. Todo suena muy bien, pero ¿sabe, presidente? Solo con una vacuna que combata la efectividad del COVID-19 lo vamos a poder lograr con mayor confianza y seguridad. Ambos ministros aquí presentes lo saben y el propio presidente de la República lo sabe. Por eso es que se han concentrado muchos esfuerzos en conseguir una vacuna para Chile en el menor plazo posible. Así, este gobierno ya llegó a un acuerdo con una compañía extranjera para la realización de estudios clínicos de fase 3 en el país y de esa forma poder hacer las pruebas necesarias. Este ensayo es clave para la seguridad y eficacia de la vacuna. Tal es la importancia de hacer los estudios clínicos que, en palabras de representantes del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, se han reordenado los protocolos y los parámetros, cosa de poder adecuarlos de la mejor manera a la realidad chilena y su población. Los médicos Carlegui y González, ambos del Instituto Milenio, sostuvieron que hubo un trabajo académico de profesores asociados al estudio, que se evaluaron aspectos demográficos de la población, en qué individuos se evaluaría la vacuna, qué análisis moleculares se realizarían a las muestras para determinar aspectos inmunológicos que inducen a la vacuna y cómo estos resultados se relacionan contra el COVID-19. Presidente, este es un esfuerzo colaborativo, es
Es de esa clase de esfuerzo que nos enorgullece, pues demuestra que existe un gobierno responsable y capaz de gestionar, y además vemos que se cuenta con la sociedad académico-científica que está dispuesta a participar. Necesitamos una vacuna contra el COVID y Chile y el mundo entero lo busca y lo persigue. El gobierno también lo entiende así y por eso están los ministros ahí presentes. Señor presidente, por su intermedio, no puedo terminar mi intervención sin desear el mejor de los éxitos en este ensayo clínico a todos sus participantes y agradecer a los voluntarios que valientemente serán parte del mismo. Presidente, nunca rendirse y nunca olvidar al final del día que por más esfuerzo que se haga, siempre los volantines se elevan contra el viento y jamás a favor de él. Esperemos que todos colaboremos, seamos todos parte de la solución y todos luchemos para que el país entero, gobierno, oposición y de todos los sectores podamos lograr esta vacuna para todos los chilenos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Francisco Eguiguren. Ofrezco la palabra a continuación al diputado José Miguel Castro. Se salió, se fue, se me fue. Gracias, señor presidente. La verdad es que es un día que hubiera sido maravilloso si es que el Senado hubiera trabajado de la forma en que se esperaba hablando de vacunas. Primero que todo, antes de eso, voy a agradecer, por supuesto, la presencia del ministro Kub, del ministro París, del señor Alexis Kalergi, director del Instituto Milenio, personas que están constantemente intentando traer la vacuna a Chile, que nosotros seamos primero. Agradezco a Juan Luis Castro por haber pedido esta sesión especial. Le agradezco también al doctor Celis, Ricardo, a Andrés, a la Jimena Osandón, a todos los que han apoyado el proyecto de vacunas que está en el Senado hoy en día. Me hubiese encantado poder decirles y hablarles de este discurso que tenía preparado, donde íbamos a hablar acerca del Atacama Desert Laboratory, el primer laboratorio capaz de etiquetar con una planta Fill and Finish en Antofagasta vacunas que podrían haber sido obviamente para el coronavirus, que pueden ser para el coronavirus, que pueden ser para la influenza, para el coqueluche y para otras enfermedades. Pero no lo voy a poder hacer, porque la segunda parte hablaba justamente de un proyecto de ley que impulsamos acá en la Cámara, que se debía votar hoy día en el Senado, y gracias a la acción del senador Latorre, senador del Frente Amplio, que a través del infantilismo del Frente Amplio, a través del berrinche del Frente Amplio, bloqueó la salida de este proyecto tan necesario para poder abrirse a tener más vacunas, poder abrirse a la investigación científica, apoyado transversalmente por todos los senadores, Goich, Girardi, por el senador Chaguán, por la senadora Luce Despergue. Todos pidieron, por favor, le imploraron al senador sacar por fácil despacho ese proyecto. Él se negó porque quería una votación separada. Me da una pena terrible saber que podríamos haber despachado ayer un proyecto que lo está pidiendo la Academia de Ciencias, todas las universidades de Chile, y hoy en día, producto de un senador, de un joven senador que creía que la estaba haciendo de oro, la verdad es que hoy día no vamos a poder sacar ese proyecto de ley, vamos a tener que aguantarse todas las universidades y decir, en Chile vamos a seguir con una legislación de tipo cavernaria, porque es cavernaria para lo que es estudios clínicos. La verdad es que me da mucha pena, señor presidente, no poderle dar esta buena noticia, esta noticia histórica al país el día de mañana de haber sido despachada esta ley de la República. Hoy día vamos a tener que quedarnos con las ganas, hoy día vamos a tener que pedirle a las universidades que esperen, que intenten hacer arreglos y manejes para poder en el fondo conseguir a los voluntarios, decirle que espere, el ISP también para los protocolos, para poder entender cuál va a ser la nueva legislación. Me da una pena infinita decirle a Chile, ¿saben qué? Tienen que esperar en cuanto a vacuna. Cuando apenas existe ahora, sentada acá en la Cámara, sentada acá en este hemiciclo, una sola representante del Frente Amplio. Me da mucha pena decirles que este tema no sea importante. El tema de las vacunas es esencial, porque al igual que el testeo, la trazabilidad, el tema de las vacunas
es lo que nos va a permitir salir de esta pandemia. Por eso Chile tiene que ser parte de la cadena de valor. Por eso es que Chile, al no tener recursos ilimitados, lo que tiene que hacer es ponerse en pos de la investigación científica. Es la única manera en que vamos a poder estar primeros en la fila, si somos parte de esa cadena de valor. Pero con cosas como lo que ha pasado hoy día en el Senado, la verdad es que deja mucho que desear. La verdad es que con las cosas que ha pasado hoy día en el Senado, la verdad es que vamos a tener que decirle a todo el pueblo chileno: señores, este Congreso no dio el ancho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado José Miguel Castro. A continuación ofrezco la palabra al diputado don Ricardo Celis. Al parecer todavía no está conectado. Estaba también inscrito el diputado Iván Flores. Diputado Iván Flores. Ofrezco la palabra a la diputada Jimena Osandón. Gracias, señor presidente. Bueno, todo mi apoyo a las palabras del diputado Castro. La verdad que es una pena que no hayamos avanzado rápidamente en esto que transversalmente el mundo entero espera, porque es transversal. Todo el mundo quiere, todos queremos ser partícipes de esta vacuna y que ojalá llegue lo antes posible a Chile. Bueno, ya llevamos las cifras, todos los días las escuchamos a través del ministro o la persona encargada. Hemos lamentado una cantidad importante de muertes. Hemos hecho todo lo posible como país para poder pasar lo mejor posible esta pandemia que nos pilló tan inesperadamente. Pero claramente nosotros no somos ni una potencia, no somos ni un gran país para que nos estén persiguiendo para darnos las vacunas. Entonces, hoy día nos estamos defendiendo, y si hay algo transversal, mundialmente transversal, es que estamos esperando esta vacuna para detener a este COVID-19. Y también nos ha hecho pensar, me imagino que a todos los que estamos aquí, lo pequeño y lo indefenso que somos como seres humanos y también como país. No somos ninguna potencia y nosotros tenemos escasos recursos para que esta vacuna llegue a nosotros lo antes posible. Y la idea es poder ayudar, aportar en la medida de lo posible para, en definitiva, poder comprar a buen precio y con prontitud esta esperada vacuna. Chile tiene diversos desafíos y es por eso que el diputado Castro está tan frustrado. Y en distintas materias, y uno de ellos se hizo patente en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y dice relación con la necesidad de almacenar y por qué no producir vacunas, pero Chile no hace ninguna de estas cosas. Y es obvio cuál es la urgencia de estos tiempos, pero a futuro esto también puede, de alguna forma, constituir un desafío que nos ponga a altura de países desarrollados en este sentido. Yo creo que nos tenemos que ir subiendo a la industria futura. Chile, lamentablemente, ha ido retrocediendo. Los que entienden en esta materia saben que hoy día ya no tenemos nada de esta industria, por problemas que tal vez se le pueden atribuir, por un lado, la legislación, y otro, que yo esperaba y que íbamos a ver mañana, que debemos, en definitiva, corregir, ¿no es cierto?, las decisiones que se han adoptado y que de alguna forma han desincentivado el desarrollo de esta materia. Y no se trata, en todo caso, de avanzar sin ninguna otra consideración, pero sí se trata de tomar conciencia de nuestra situación y de los desafíos que tenemos, porque Chile tiene una condición que es muy particular, dado que no tenemos una gran población tampoco, pero también tenemos los mismos desafíos que las grandes potencias, que tener esta vacuna lo antes posible. En específico, entonces yo creo que tenemos que ir tomando conciencia de estos desafíos inmediatos que tenemos en relación a las vacunas. Y en concreto debemos tomar decisiones correctas a nivel del Congreso y del Gobierno para recibir la cantidad y en forma oportuna de estas vacunas. Esto no es un tema de derecha o de izquierda, es absolutamente transversal y tampoco un problema de mercado o de Estado. Yo creo que es un problema de qué hacer como sociedad para poder brindar la protección debida a la población, porque eso es lo que se pretende cuando estamos tratando de conseguir la vacuna y ser partícipe de la cadena de valor, como bien decía el diputado Castro. En este ámbito hay que mirar la realidad, pero también tenemos que mirarla
con un sano pragmatismo. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimada diputada Jimena Osandón. A continuación le ofrezco la palabra al diputado de la región de la Araucanía, doctor Ricardo Celis. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que habría que fijar algunos elementos que son importantes en el combate a la pandemia por el coronavirus, el SARS-CoV-2, diciendo que tal vez hemos centrado un exceso de expectativas y hemos fijado altas expectativas en la población respecto al acceso a la vacuna y que la vacuna va a ser algo casi milagroso que nos va a llegar y vamos a poder solucionar nuestros problemas que hemos tenido en el mundo y que tenemos en Chile, tanto sanitarios como económicos. Hay muchos prospectos de vacunas en el mundo en este momento y la verdad que no se ha asegurado la eficacia de ninguna de ellas hasta hoy. Por lo tanto, parece interesante que Chile a lo menos esté involucrado en 3 de aquellas, ¿cierto?, que ya las mencionaba el diputado Juan Luis Castro delante, y que tienen como elemento interesante donde están comprometidas nuestras universidades y están comprometidas también universidades regionales. La pregunta que hay que hacerse acá necesariamente es ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista sanitario si es que no encontramos una vacuna adecuada? ¿Y cuáles son las condiciones que esa vacuna adecuada la vamos a tener? Y que es la otra pregunta, ¿cuándo? Que son las preguntas centrales que hace la gente normalmente. Todos se preguntan y nos preguntamos ¿cuándo vamos a tener acceso a una vacuna? Acabamos de tener, ¿cierto?, 2 casos, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, donde se han detenido estudios de vacunas porque los efectos adversos que se han encontrado han sido significativos y que han detenido. Ahora, es un caso, ¿cierto?, dentro de lo que tiene que ver con todo el uso de las vacunas. Rusia ha prometido y está comprometida con usar vacunas, ¿cierto?, en la fase 3, que es una fase que está protegida o debiese estar protegida, ¿cierto?, por los convenios de Helsinki acerca de darle seguridad a las personas. Y habría que decir que esta Cámara de Diputados también ha actuado en ese sentido. Hoy día o mañana debiésemos haber tenido, ¿cierto?, a la vista aquellos temas que tienen que ver con ensayos clínicos, particularmente en fase 2 y 3, ¿para qué? Para justamente disponer de una vacuna adecuada en Chile para lo más pronto posible. Esperamos el 2021. Todos decimos el primer semestre del 2021, pero hay que prepararse también y hay que tener y aquí hay una obligación sanitaria y una obligación de país para prepararnos en el hecho en la que finalmente no dispongamos de una vacuna en los términos que hemos estado pensando, conversando. Creo que esa conversación no se ha transparentado. Hay muchos autores que están señalando este punto. ¿Qué vamos a hacer si finalmente el 2021 no disponemos de una vacuna? ¿Cuáles son las medidas sanitarias? ¿Cuáles son las alternativas? En 1984, cuando aparece el VIH, se dijo que en 2 años iba a haber una vacuna. Aún no la hay. O sea, los compromisos, lo que se compromete, no necesariamente es. Muchas gracias, diputado Ricardo Celis. Para intervenir sobre este tema de tanta trascendencia e ilustrarnos sobre las políticas públicas en aplicación en ciencias, tecnología, conocimiento e innovación, le ofrezco la palabra al ministro del ramo, don Andrés Cub. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, saludar por su intermedio a cada uno de los diputados y diputadas que nos acompañan. En especial también agradecer la preocupación del diputado Juan Luis Castro por poner este tema en discusión, que para nosotros como Ministerio de Ciencia es una prioridad hoy día, y agradezco también a través suyo, presidente, las intervenciones. Quisiera partir por mencionar lo que ya se ha hablado aquí. Hoy día no existe una vacuna. Hoy día no existe una vacuna contra el coronavirus y tenemos que tener claro cuánto se demoran
en desarrollarse las vacunas, cuánto se han demorado en desarrollarse históricamente. Solamente por poner algún ejemplo, polio, 7 años, sarampión, 9 años, varicela, 34 años, paperas, 4 años, papiloma, 15 años. Promedio, 10,7 años en el desarrollo de una vacuna. Esto implica que estamos trabajando a nivel internacional en contra de plazos que son muy acotados si queremos encontrar una solución para esta enfermedad el año 2021. Por lo tanto, regular las expectativas, pero también mencionar que desde el gobierno estamos llevando adelante una estrategia complementaria entre 3 ministerios, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cada uno de ellos con una función muy clara. En ese sentido, quisiera concentrarme en lo que nos compete a nosotros como Ministerio de Ciencia, que es, porque no existe una vacuna, tratar de que tengamos una o más vacunas en el más breve plazo posible. Ese ha sido nuestro énfasis desde el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha avanzado de manera complementaria en avanzar con acuerdos comerciales. Y luego, y aquí también aprovecho de saludar al ministro París, que está con nosotros, el Ministerio de Salud es quien se va a encargar de que esa vacuna llegue a la población y por lo tanto se va a hacer cargo del programa de inmunizaciones, como lo hace todos los años contra muchas enfermedades. Por lo tanto, primero me gustaría establecer ese esquema donde el Ministerio de Ciencia está trabajando en el desarrollo de una vacuna, el Ministerio de Relaciones Exteriores en un acuerdo comercial y el Ministerio de Salud va a ser quien finalmente tiene que tomar la decisión con sus organismos asesores correspondientes que corresponden al CABE y el Programa Nacional de Inmunizaciones para que se seleccione una o más vacunas y se establezcan entonces los programas de vacunación de acuerdo a los criterios que establece y ha establecido siempre en nuestro país de una manera muy exitosa el Ministerio de Salud. En lo que respecta al Ministerio de Ciencia, solamente mencionar que a nivel internacional existen aproximadamente 170 vacunas que se están desarrollando a nivel preclínico. Hay 10 vacunas que están en fase 1, esto es aproximado, van cambiando semana a semana. Hay 15 vacunas en fase 2 y hay aproximadamente 10 vacunas en fase 3. En la fase 1, probar especialmente seguridad. En la fase 2 se optimiza una dosis y en la fase 3 se amplía la convocatoria a voluntarios y se mide al mismo tiempo seguridad y eficacia. A la fecha no hay ninguna vacuna aprobada internacionalmente para el suministro en la población. Estas vacunas pueden ser de distintos tipos. Hay vacunas que usan, por ejemplo, ARN, que es el material genético del virus. Hay otras que usan virus que son no replicativos, que acarrean una parte del coronavirus. Hay otras que se llaman partículas virales, que son conjuntos de proteínas virales. Y finalmente hay otro tipo que se denomina virus inactivado. Cada uno de estos tipos de vacunas se está desarrollando hoy día en el mundo, solamente por poner ejemplo. ARN, por ejemplo, la tecnología que usted está usando Pfizer-BioNTech. Oxford está usando una tecnología de un virus no replicativo. Sanofi está ocupando partículas virales y Sinovac está usando un virus inactivado. ¿Cómo pensamos que Chile debe abordar el que podamos tener acceso a una vacuna lo antes posible? Primero se evaluó si podemos hacer un financiamiento temprano, por ejemplo, como lo está haciendo Estados Unidos. Sin embargo, los acuerdos en que ha llegado Estados Unidos con los desarrolladores son extremadamente altos, del orden de $1.000 millones cada una, y esta opción escapa a las posibilidades de Chile. Por otro lado, también se evaluó la manufactura local. Esto nos brindaría independencia, desarrollo de una industria local, pero tiene la desventaja de que los plazos de puesta en marcha son incompatibles con esta pandemia. También tiene altos costos y no sabemos cuáles van a ser las cadenas de stocks en cuanto a retrasos, precios y posibles restricciones a las exportaciones que se están dando en el mundo. Y tampoco sabemos finalmente cuál va a ser la vacuna que necesitamos producir. Y por eso que mencioné antes que hay vacunas de RNA, hay vacunas que son de partículas, hay vacunas que son de virus inactivado y cada una de ellas requiere una tecnología distinta. Por lo tanto,
para también responder y apoyar la iniciativa del diputado José Miguel Castro. Una cosa es hablar de manufactura de vacuna COVID-19, para los cuales los plazos son extremadamente exigentes, y otra es hablar de nuestra capacidad futura para fabricar vacunas, que es un tema que ciertamente debemos abordar y debemos dejar como una discusión instalada y como capacidad instalada a partir de lo que hemos aprendido durante la epidemia. También hemos evaluado reconvertir capacidades que son para industria veterinaria o industria farmacéutica, más o menos con las mismas restricciones de plazo y también de costo. Por lo tanto, como Ministerio de Ciencia hemos definido que la mejor opción para Chile es participar de ensayos clínicos de manera colaborativa. Esto significa participar de esfuerzos internacionales a través de nuestra comunidad científica, que tiene una muy buena trayectoria en este ámbito y tiene una muy buena trayectoria también y reconocimiento internacional en ensayos clínicos y en temas como inmunología, como virología, etc. Esa aproximación obviamente no es exclusiva de Chile, ya hablamos que Estados Unidos ha tomado una aproximación de inversión temprana, Europa está haciendo básicamente una inversión conjunta, en Brasil, por ejemplo, se están asociando las universidades, no hay una estrategia nacional, pero sí hay países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que están siguiendo una estrategia similar, colaborativa, internacional y con el fortalecimiento de las capacidades científicas y clínicas locales. Por lo tanto, nosotros hemos planteado una estrategia de ensayos clínicos colaborativos en Chile para garantizar el suministro oportuno y equitativo de una vacuna a través de ensayos clínicos colaborativos internacionales, poniendo entonces a disposición las capacidades de I+D del país y nuestras ventajas también que dan cuenta de nuestra trayectoria en el campo previamente. ¿Cómo lograr este objetivo? Creemos que hay que lograrlo cerrando acuerdos con desarrolladores internacionales que estén entrando hoy día en fase 3, porque queremos trabajar con aquellos que estén más cerca de lograr los objetivos, para realizar ensayos clínicos en nuestro país y, cuando corresponda, privilegiando también, entonces, como contraprestación, una garantía de provisión de dosis en caso de que esa vacuna sea exitosa. Para ello, entonces, hemos establecido, como lo mencionó ya el diputado Juan Luis Castro, un equipo interministerial entre el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud y Ministerio de Relaciones Exteriores, y también un comité de vacunas coronavirus que tiene como función identificar y evaluar opciones promisorias internacionales que se estén desarrollando a nivel de fase 3, establecer los contactos con ellos para realizar parte de esos ensayos clínicos en Chile y recomendar entonces al comité interministerial aquellos ensayos que en Chile se podrían realizar colaborativamente. Es importante destacar que no es suficiente identificar a los desarrollos más avanzados. Tenemos que tener la capacidad de establecer alianzas con ellos, tenemos que tener la capacidad de atraerlos y de poder entonces realizar este ensayo clínico colaborativo. No basta simplemente con identificarlos, no basta con una lista, necesitamos a nuestra comunidad científica para que a través de sus interacciones previas, de sus colaboraciones previas, puedan entonces establecer alianzas con estos desarrolladores internacionales. Este comité que nos está ayudando es un comité de expertos y expertas en temas de vacunas, es un comité que forman académicos y académicas, también gente del mundo privado, de la región metropolitana y también de universidades regionales, y les voy a leer a sus integrantes: Miguel O'Ryan, Alexis Calergis, Stephanie Pasalacqua, David Farcas, Mario Rosenblatt, Mario Calvo, Carlos Pérez, Paula Muñoz y Lorena Tapia. Cada uno de ellos y ella expertos en estos temas, muchos de ellos con experiencia previa en ensayos clínicos para vacunas que ya se han realizado en nuestro país. Además de esto, y también se mencionó en algunas de las intervenciones previas, es importante la articulación de la comunidad científica, y para eso se ha establecido un consorcio de investigadores e investigadoras de distintas universidades, quien pueden diseñar, gestionar y ejecutar los ensayos clínicos, y hoy día pensamos que se pueden realizar 3 o 4 ensayos clínicos simultáneamente dentro de los próximos meses. Hasta el momento, este consorcio cuenta con investigadores e investigadoras de las siguientes universidades: la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes,
la Universidad de la Frontera, la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Austral, la Universidad del Paraíso, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Andrés Bello. Este comité de vacuna coronavirus ya ha hecho un trabajo muy extenso de ponerse en contacto con desarrollos a nivel internacional y ha hecho 4 recomendaciones al equipo interministerial. Los desarrollos analizados hasta la fecha incluyen las vacunas que están desarrollando Janssen, Sinovac, CanSino, Sinopharm, Pfizer, Imperial College, Moderna, Vaxart, Arcturus, Novavax, Novartis, Bharat, Sanofi, COVAX, Walvax, Oxford, Merck, Glaxo e Innovio. Son 19 desarrollos con los cuales este comité ya se ha puesto en contacto, se han sostenido reuniones con cada uno de ellos, se han recogido los aspectos técnicos de cada uno de estos desarrolladores, se ha establecido la posibilidad de formar alianzas con ellos y hasta la fecha este comité ha recomendado avanzar con 4 candidatos. Estos 4 candidatos para hacer ensayos clínicos en Chile son Sinovac, Oxford, Janssen y CanSino. Y les voy a comentar a continuación muy breve el avance en cada uno de ellos. Sinovac es un proyecto que está liderado por la Universidad Católica, se trata de un virus inactivado. El ensayo clínico de fase 3 en Chile reclutaría 3.000 voluntarios. El ensayo clínico ya tiene la aprobación del ISP. Es importante mencionar que cada uno de estos ensayos clínicos se realizará en Chile solo luego de la autorización del ISP, y esa autorización toma en cuenta nuestro marco legislativo y normativo vigente. Por lo tanto, mejoras a nuestro sistema, como los que ha propuesto el diputado Castro, son muy bienvenidos. Sin embargo, lo que les voy a comentar a continuación se enmarca en los ensayos que han sido aprobados por el ISP en el marco de la legislación vigente. Y eso es, Sinovac es uno de ellos. Las vacunas de prueba, es decir, la dosis de prueba para esta vacuna, se espera que llegue la próxima semana y por lo tanto el ensayo clínico se podría comenzar a realizar dentro de un par de semanas en Chile. El otro ensayo que ha sido aprobado por ISP es Janssen. Este es un proyecto que lidera la Universidad de Chile, también aproximadamente 3.000 voluntarios. Se trata de un vector viral y se proyecta el reclutamiento probablemente durante octubre. Sin embargo, como ustedes ya mencionaron, hoy día este ensayo a nivel internacional se encuentra momentáneamente suspendido debido a efectos adversos en un voluntario y por lo tanto estamos a la espera de que una comisión independiente internacional revise este caso. Oxford es un proyecto que viene liderado por una organización internacional que se llama CRO IQVIA. También se proyecta aproximadamente 3.000 voluntarios, también es de vector viral. Aquí participan investigadores de la Clínica Las Condes, de la Universidad de Chile, con 2 campus clínicos y también un centro regional en Quillota, y este también está suspendido temporalmente por efectos adversos en algunos pacientes internacionales. Y finalmente, CanSino, que es un proyecto que también lo recomendó el comité, es un proyecto que lo va a liderar la Universidad de la Frontera. Se proyectan hasta 5.000 voluntarios con un alto riesgo de infección, también es un vector viral. Este es un proyecto que tiene la particularidad de que va a estar liderado y va a tener un fuerte componente regional y por lo tanto va a presentar también voluntarios que presenten o representen a zonas que tienen un número elevado de casos. Estos son los 4 candidatos que recomendó el comité. Lamentablemente, como les digo, Oxford y Janssen están suspendidos internacionalmente por el momento. Sinovac, estamos a un par de semanas de que se inicie el ensayo clínico en Chile, y CanSino se está hoy día entonces finalizando los preparativos para que ese estudio se pueda hacer, liderado por la Universidad de la Frontera. Adicionalmente a esto, se está avanzando, y esto lo está liderando el Ministerio de Relaciones Exteriores, se está avanzando en llegar a acuerdos comerciales con desarrolladores independientes si estos ensayos se van a realizar o no en Chile. Y se ha llegado a acuerdo con Oxford, se ha llegado también a acuerdo con Sinovac, se ha llegado a acuerdo con Pfizer,
Y también importante mencionarlo, hay un acuerdo ya con COVAX, que es una iniciativa distinta que involucra a un número importante de países. Hoy día ya 80 países han firmado este acuerdo, que es un fondo que reúne a distintos países. Esos países invierten en una variedad de vacunas. Si alguna de ellas es exitosa, entonces los países que forman parte de esta alianza tienen acceso a esa vacuna, se distribuye de manera equitativa y comenzando por las poblaciones de riesgo. En el caso de Pfizer, el acuerdo permitirá tener acceso a 10 millones de dosis, el acuerdo de Sinovac 20 millones de dosis, con Oxford 14 millones de dosis, y se está hoy día también finalizando los acuerdos para el número de dosis para COVAX. Es importante mencionar que tanto en los ensayos clínicos como en estos acuerdos comerciales, lo que estamos haciendo es teniendo opciones. No hay ninguna todavía que haya pasado todas las etapas y que esté aprobada, ni internacionalmente, ni por nuestra institución regulatoria, que es el ISP. Lo que tenemos que hacer es, desde el Ministerio de Ciencia, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, avanzar para que tengamos opciones. Y una vez que tengamos esas opciones, entonces el Ministerio de Salud, con sus organismos técnicos asesores, el ministro París está aquí presente, también está con nosotros acompañándonos la doctora Davanch, que pueden explicar en más detalle esto. Ellos entonces son los responsables de definir qué vacuna se usa en el país, cuáles son las poblaciones de riesgo, cuáles son las poblaciones a las cuales se tendrá un acceso preferencial con esta vacuna, y luego cuál es el cronograma de inmunizaciones. Yo espero entonces, presidente, que con eso haber dado cuenta de un marco más bien general de cómo se está avanzando en ensayos clínicos, complementariamente con acuerdos comerciales y con una estrecha colaboración con el Ministerio de Salud para que tengamos opciones y esas opciones las pueda tomar y pueda definir el Ministerio de Salud, como lo hace siempre, con el programa de inmunizaciones que ha probado ser exitoso en nuestro país, reconocido internacionalmente, pero para eso tenemos que presentarle las opciones al país y al Ministerio de Salud, y es en eso en lo que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Andrés Kubé, de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Le agradecemos mucho esta proyección de la situación y el estado del arte, de las posibilidades que tiene la implementación de vacunas en relación con el COVID-19 en Chile, las proyecciones que ello tiene, la estrategia que se está desarrollando, los organismos que están involucrados. Creo que es una información muy importante, muy potente, y que valoramos en esta Cámara de Diputados, y agradecemos especialmente su intervención, así como la iniciativa de los diputados que han puesto en tabla este importante tema. Quiero ofrecer la palabra a continuación al diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Sí, la verdad es que este es un tema importantísimo. De hecho, hoy mismo vimos varios proyectos de resolución relacionados con la materia. Y la verdad es que a veces se dicen muchos lugares comunes en este tipo de discusiones respecto a las vacunas, pero lo cierto es que despertó mi interés el poder intervenir debido a que el diputado Castro lamentablemente intentó, en vez de hablar de la política y el diseño de la política de lo que pudiera ser futuras aproximaciones al descubrimiento de tecnologías para la salud, como podrían ser las vacunas, fármacos o cualquier otro tipo de tratamiento, dedicó su tiempo a tratar de enlodar el trabajo del senador Juan Ignacio Latorre, que en el día de hoy lo único que pidió, conforme 100% al reglamento, es que se pudiera hacer una votación separada. En el proyecto, que él es uno de los firmantes, el diputado Castro, que precisamente lo que hace en el artículo que se quería votar separado es entregar los derechos de los pacientes, que hoy día, según el artículo 111, letra E del Código Sanitario, le permite a quienes están en ensayos médicos
poder perseguir la responsabilidad hasta 10 años desde la manifestación de los daños. En cambio, el proyecto de ley, en su artículo único, no así en el transitorio, lo que busca es decir que es desde el ensayo, es decir, un recorte de los derechos de quienes podrían ser sujetos a ensayos clínicos. Por supuesto que podemos tener una diferencia, pero tratar de enmascararlo y decir que básicamente porque el senador Latorre lo que quiso hacer es torpedear el proyecto, es simplemente deshonestidad intelectual. Hay una diferencia, hay quienes quieren y están dispuestos a sacrificar todos los derechos de los pacientes, en este caso, para que vengan los inversores y digan, ok, acá no vamos a tener que pagar por los daños. Estoy poniendo la caricatura, ¿no? La caricatura en ese caso. Pero, por otro lado, hay quienes no creen que todo fin lleve a cualquier medio. Y en este caso, sacrificar los derechos de los pacientes no parecía prudente para quienes nos hemos opuesto a esa norma. Hubiese preferido que hoy día que el diputado Castro hubiese ocupado toda esa energía que tenía en convencer a los 33 diputados y diputadas que votaron en contra, que se abstuvieron, o los 5 en contra, de apoyar la implementación de un proyecto COVID Technology Access Pool, CTAP, que eso se va a discutir durante esta semana en los organismos internacionales. En vez de eso, lo torpedearon. Así que yo al menos invito a que podamos mirar con más altura de mira. Muchas gracias, diputado Giorgio Jackson. Lo que nos interesa justamente es mirar hacia adelante, mirar con la tremenda proyección que tiene el haber iniciado este debate en el ámbito de las políticas públicas y de esta Cámara de Diputados. Ofrezco la palabra especialmente para intervenir a este tema al diputado Florcita Alarcón. Gracias, señor presidente. Ahora sí. Bueno, yo no soy médico ni tengo formación alguna en ciencias. Curiosidad, sí. Por lo que no puedo por mí mismo validar o negar una información científica, ni mucho menos prescribir un medicamento o una sustancia a otras personas. Por lo anterior, pero lo anterior no me invalida para recabar información y pedir a los especialistas que lo hagan. Por eso, al saber informaciones de Bolivia, Perú, Argentina, Costa Rica, Ecuador, acerca de una sustancia que acá está criminalizada, el dióxido de cloro, lo que pasa es que en Bolivia hay muchas municipalidades y se ha generado una ley que autoriza su ingesta. Y es por eso que he enviado un oficio al Ministerio de Salud pidiendo una comitiva para recabar información en directo. Hace 2 semanas debería haber llegado alguna respuesta del Ministerio de Salud y no hay respuesta alguna en esta línea. En esta línea le pregunto a las autoridades sanitarias si no es posible enviar alguna comitiva a los países donde por lo menos en Bolivia que se generaba una ley para ese uso, ¿ya? Y que ha sucedido esto en varias municipalidades de Santa Cruz, también en La Paz, y investigar esta sustancia, porque eso es barato y no se pierde nada con escuchar a una comitiva que vaya al lugar. Si esa experiencia sirve, se va a salvar vidas. Y si esa experiencia de ese uso no sirve, también se van a salvar vidas. Por favor, no sean tan cuadrados. Gracias. Muchas gracias, diputado Florcita Alarcón. Invito a los comités, a las bancadas, a inscribir a las diputadas y los diputados que van a hacer uso de la palabra en los tiempos que tienen destinados para este efecto. A continuación ofrezco la palabra al diputado Juan Luis Castro. Sí, presidente, está avanzando la discusión y creo que hay puntos importantes que es conveniente que el señor ministro de Salud los pueda precisar más adelante. Me preocupa en particular respecto al ensayo clínico el rol del personal de salud. Todos sabemos que han tenido un esfuerzo enorme durante toda la tragedia que hemos vivido este año y por ende es fundamental aclarar y precisar cómo están participando o van a participar en el ensayo clínico de 3.000 personas a contar de los próximos días. En segundo lugar, me gustaría que hubiera más precisión respecto al momento en que se va a hacer la evaluación de las 4 opciones, o las que queden finalmente, que están hasta ahora tomadas por Chile, para calificar realmente el éxito de una o varias de las vacunas que están en ensayo, de modo tal
de que, presuponiendo que de aquí a diciembre eso se puede clarificar, se estime el tiempo de arribo en los meses siguientes a la distribución amplia y masiva en Chile. Y en ese aspecto creo que es importante porque esta idea, como se dijo anteriormente, de que puede ser casi un antes y un después el tener la vacuna, cómo los grupos de riesgo van a estar considerados, cuál es el orden de jerarquía de aplicación de la vacuna. ¿Va a poder cualquier persona aplicarse la vacuna de entrada o va a haber una categorización para segmentar por grupos de riesgo a quienes van a poder acceder en primer lugar o no en ese orden? Por ejemplo, personal de la salud o, por ejemplo, ciertos grupos de pacientes sobre determinada edad o portadores de determinadas patologías. Esto yo creo que es bien sensible irlo precisando qué criterios se va a tener al respecto, porque el nivel de expectativa que se crea a veces no tiene un correlato con la realidad, y creo que esto es importante que la ciudadanía en este último trimestre, ya estamos a mitad de octubre, vaya teniendo certezas sobre el modus operandi de cómo va a ser esta implementación. Y de la misma manera que se pudiera también por la autoridad establecer con certeza, ya que estamos en tiempo de debate presupuestario, cuáles son los financiamientos que se van a aportar para toda la cobertura completa de la vacunación COVID en nuestro país el año 2021, considerando los distintos segmentos etarios, las distintas regiones, cómo ha ido avanzando el virus también de distintas maneras en esas regiones, de manera tal de que no haya ni un mercado negro, ni haya especulación cuando llegue la hora respecto a estos productos, que haya un orden preestablecido y secuencial de quiénes van a ser los destinatarios de la vacuna. Entendemos que son 2 dosis, y por lo tanto también hay una precisión de lapsos de tiempo, desde la primera a la segunda dosis de la vacuna, y cómo el sistema de atención primaria de salud en esto va a acompañar para que este calendario de inmunización, que se agrega al calendario que ya existe, que es bastante nutrido, pueda efectivamente ir cumpliendo su propósito en los tiempos. ¿No se escucha? ¿Terminó, sí, diputado? ¿Me escucha? Solo para redondear, presidente, decirle que los tiempos finales del momento del arribo son esenciales para que la ciudadanía comprenda que no porque llegue vacuna se acaban las medidas de protección, y en eso creo que es importante que el señor Ministro de Salud lo pueda precisar muy bien, la convivencia con el coronavirus, con vacuna en marcha y en aplicación, que creo que es esencial para el tiempo que viene y eventuales rebrotes que puedan existir en nuestro país. Gracias. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Ofrezco la palabra al diputado Javier Macaya. Bien. Ha estado presente en esta reunión, escuchando este importante debate, el señor Ministro de Salud, don Enrique París. Le ofrezco la palabra, señor Ministro. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos los participantes de esta discusión a través suyo. En primer lugar, a Florcita Alarcón, que le tengo que decir que el 14 de septiembre del año 2020, en el ordinario 1026, le respondí a su pregunta sobre el dióxido de cloro. El ISP elaboró un informe donde la conclusión dice que hasta el momento, y eso no descarta obviamente elementos de futuro, hasta el momento no hay evidencia científica, no se encuentra evidencia científica para demostrar que el dióxido de cloro sea efectivo en contra del coronavirus. Se lo envié, diputado Alarcón, con todo el aprecio que yo le tengo, no sé por qué no le ha llegado, pero tengo la fecha, 14 de septiembre, ordinario 1026. Por si acaso, revise su correspondencia. Y siempre hablamos, y yo siempre le contesto todo lo que usted me dice o me llama, así que ahora cuando me dice que yo no le he respondido, desgraciadamente no es verdad. Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Con respecto a las vacunas, obviamente que si retrasamos en forma innecesaria tanto los ensayos clínicos como la aplicación de las vacunas,
vamos a tener lo que algunos quieren que tengamos, a lo mejor, un segundo rebrote. Yo creo que va a haber un segundo rebrote. El segundo rebrote o el rebrote, como queramos llamarlo, evidentemente que se contiene si uno comienza a vacunar a la población. En este momento el virus viene avanzando desde Magallanes, por el sur de Chile, probablemente relacionado también con las diferentes temperaturas que tenemos allá. Afortunadamente hoy día ya por 3 días consecutivos la cantidad de pacientes nuevos ha disminuido en Punta Arenas, en Magallanes, pero obviamente que notamos, y lo decimos todos los días, preocupación por la región de los lagos, por la región de los ríos, e incluso también por la Araucanía, donde en muchos lugares vamos a tener que retroceder en el paso a paso. Esto se evita en parte con la vacuna, como dice el diputado Castro muy bien, pero no totalmente. La vacuna se demora aproximadamente 15 días en hacer efecto y crear anticuerpos. Y además se requieren 2 dosis. Yo vengo saliendo de una reunión en el ISP con los representantes de Sinovac, que están haciendo el estudio, van a partir con el estudio con la Universidad Católica, como explicó muy bien el ministro de Ciencias, Andrés Q, pero mientras la vacuna no hace efecto hay que mantener todas las medidas de distanciamiento físico, mascarilla, lavado de manos. Yo creo que nosotros como parte de un grupo que es escuchado por otras personas debemos seguir repitiendo eso permanentemente, distanciamiento físico, lavado de manos, mascarilla, mientras llega la vacuna. Ahora, para aprobar una vacuna se requieren ensayos clínicos, que son de 3 fases, como explicó muy bien el ministro de Ciencias. Aquí en Chile podemos iniciar la 3ª fase con todas las vacunas que nombró Andrés Kuhn también. Algunas ya partieron, hubo que suspender una por razones de seguridad. Todos estos estudios se hacen basándose en los conceptos de ética más estrictos, y es por eso que apenas haya una reacción adversa, aunque sea pequeña, se debe suspender el estudio y relacionar esa reacción adversa o con la vacuna o con otro fenómeno. Sinovac tiene la posibilidad o el proyecto de reclutar 3.000 personas para el ensayo clínico y nos ha prometido la venta de 20 millones de vacunas. Como el estudio fue en parte financiado por la empresa privada, por la CPC en realidad, y en parte por el gobierno, eso nos da derecho a una rebaja muy importante en el valor final de la vacuna. La vacuna además, para todos los chilenos, para todos los habitantes, va a ser gratuita. Aquí no hay nadie que vaya a ganar plata, que vaya a lucrar con este elemento sanitario, va a ser absolutamente gratuita. Hay que tomar en cuenta, sí, un hecho. Todas las vacunas que se están investigando en el mundo hasta el momento, salvo justamente una de Sinovac, que va a partir con un estudio, solo está estudiada en mayores de 18 años y hasta 65 años en general. Por lo tanto, la población menor de 18 años hasta el momento no tendría vacuna. Con mayor razón, en ellos tenemos que inculcar las medidas de prevención que ya las nombré y que todos ustedes las conocen. Yo creo que hablar de este tema de vacunas es muy importante para el país. Creo que nosotros debemos desarrollar una industria y estudios científicos para poder volver a producir vacunas. Chile recibió la primera vacuna en su historia el año 1800 y Chile fabricó vacunas a partir del año 1887 y el centro fabricante de vacunas estaba donde hoy está la Quinta Normal. Hace pocos años atrás, desgraciadamente, el ISP dejó de fabricar vacunas en Chile y hoy obviamente estamos sufriendo las consecuencias de esa falta de visión de futuro y de una investigación maciza en el país. Eso es lo que queremos retomar. Por lo tanto, teniendo 3 posibles vacunas que se logren investigar en fase 3 clínica en Chile, es muy importante que, y se los pido con toda humildad, que los señores parlamentarios aprueben que se lleven a cabo estos estudios, salvaguardando sin lugar a dudas la seguridad del paciente.
El proyecto de ley dice que son una salvaguarda de 10 años después de colocada la vacuna. En la ley Ricardo Soto se hablaba de 10 años después de que comiencen los efectos secundarios o el daño producido supuestamente por el medicamento o la vacuna estudiada, lo cual es bien difícil de determinar. O sea, aquí hay una visión diferente, que puede ser compartida por algunos y no por todos, con respecto a cuánto tiempo debe dársele de seguridad al paciente que ingresa a un estudio clínico de esta naturaleza. Pero yo creo que no es bueno decir frases que desacreditan a una u otra persona, sino que lo que nos tiene que mover, lo que nos tiene que preocupar, es que nuestro pueblo tenga rápidamente al alcance una vacuna que pueda evitar el brote, segundo brote, o que se siga manteniendo vigente el virus y siga causando muertes, sufrimiento, dolor y daño a las personas. Eso quería decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Javier Macaya. Aún está conectado. A continuación, tengo el agrado de ofrecer la palabra a la diputada Carol Cariola. Ok. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, primero quiero saludar al ministro de Salud, también al ministro de Ciencia, agradecerles por estar presente en esta sesión tocando un tema tan relevante. Yo creo que todos y todas quienes estamos aquí presentes y probablemente quienes nos escuchan, hemos estado de alguna manera cruzando los dedos, buscando distintos mecanismos, quienes son creyentes quizás encomendándose a sus creencias, para que de una vez por todas esta pandemia que hemos vivido y todas las consecuencias que ha tenido tenga una solución, tenga un control. Y ese control, presidente, no pasa solo por las medidas de prevención que aquí se han mencionado, sino que también por la necesidad concreta de poder encontrar mecanismos que nos permitan erradicar definitivamente la pandemia del coronavirus que tanto daño nos ha hecho. Yo creo que está claro, ¿cierto?, que esta pandemia ha dejado consecuencias incalculables desde el punto de vista del daño humano, desde el punto de vista del daño emocional de las personas. ¿Cuántas familias han tenido que vivir las consecuencias de la enfermedad, muertes y otras situaciones tremendamente dolorosas? En la actualidad, en relación a la vacuna, que es lo que nos ha convocado a esta discusión, en relación a la producción existen unas 200 vacunas que están en desarrollo, tal y como aquí se ha dicho, de las cuales 140 están siendo monitoreadas por la Organización Mundial de la Salud, y de estas 18 están siendo testeadas en seres humanos. 4 de ellas se encuentran en una etapa avanzada, de las cuales nos referimos fundamentalmente a la vacuna experimental de Sinovac, de la cual ya hemos conversado, del laboratorio de China, la vacuna de la Universidad de Oxford y la vacuna del laboratorio Moderna en Estados Unidos, además de la vacuna soberana 01 de Cuba. Creo que es muy importante mostrar esto, presidente, porque en relación a la distribución, hoy se conoció el anuncio de que Noruega dará acceso universal a la vacuna contra el COVID. A mí me alegra mucho escuchar al ministro decir que esta vacuna, cuando llegue a Chile o cuando en Chile finalmente podamos tener acceso a ella, va a ser gratuita para todos los chilenos y chilenas. Nosotros sabemos, y lamentablemente nuestro país sabe, del dolor que significa para todos los chilenos y chilenas con menos recursos el no poder acceder a un medicamento, el no poder acceder a una vacuna cuando ésta se necesita para el cuidado de la salud de manera integral. Porque lamentablemente la realidad, ministro, da cuenta de que sí, en Chile se ha negociado con la salud de todos los chilenos y chilenas. Hay un negocio con los medicamentos. Y permítame mantener mi resguardo y mi desconfianza. Por eso es que hemos presentado un proyecto para declarar de interés nacional y resguardar precisamente que esto no solo no sea un negocio, sino que se asegure para todos los chilenos y chilenas. Yo lamento lo que aquí se ha dicho en torno a que lamentablemente en Chile, y lo dijo también Flavio Salazar, vicerrector de la Universidad de Chile, en Chile se creaban vacunas, se producían vacunas hasta el año 2000 y se cerró, se terminó. Y eso es parte de la falta de visión
de la política pública en función de enfrentar situaciones como esta. Así que espero que ante la conciencia que el propio ministro ha mostrado de la necesidad de llevar adelante y volver a desarrollar tecnologías que nos permitan tener nuestras propias herramientas, esto se vuelva a retomar como política de salud pública. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Ofrezco la palabra a continuación a la presidenta del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, Janet Davanche. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Buenas tardes, ministro Pais. Buenas tardes, ministro Cooper. Buenas tardes, doctora Alexis Calergis. Yo me quiero permitir compartir solamente un par de diapositivas, de tal forma de poner en contexto qué es el quehacer del Comité Asesor de Vacunas, a quien represento en esta reunión hoy día. El Comité Asesor de Vacunas, Inmunizaciones y Estrategia de Inmunización para el Ministerio de Salud está compuesto por Eduardo Díaz, abogado de la Universidad de Chile, el doctor Jaime Cerda, pediatra, infectólogo de la Universidad Católica, Jaime Rodríguez, inmunólogo, Jaime Rodríguez, pediatra infectólogo, Jaime Nostroza, inmunólogo, Mariluz Endeiza, infectóloga pediatra, Solange Santillana, enfermera experta en vacunas, Mario Calvo, médico infectólogo de adultos, que hoy día presenta una inhabilitación por pertenecer al Comité de Ciencias que presentó el ministro Cube, y quien les habla, Janet Davanche, infectóloga de adultos de la Universidad de Chile. Quiero solamente poner en contexto qué es lo que es nuestro Comité Asesor de Vacuna. Está enmarcado en el nuevo escenario que definió el Ministerio de Salud del 2009 para el escenario de un nuevo escenario en el control de enfermedades inmunoprevenibles, una reformulación integral que incluía un rediseño estructural y funcional de todos los procesos que sustentan el funcionamiento de los programas de vacunación, desde la formulación de las políticas, el marco regulatorio y también la ejecución de los servicios de inmunización. Y parte de este esfuerzo consistió en la formalización de diversas instancias que asesoran en materia de vacunas e inmunizaciones al Ministerio de Salud. En este contexto, entonces, el CADEI fue parte de este plan de reformulación puesto en marcha el 2009, como les acabo de comentar. Fundamentalmente, nuestro rol es el rediseño del proceso de la toma de decisiones relacionadas con el control de las enfermedades prevenibles a través de vacunas, y este rediseño fundamentalmente se obedece al interés de la Subsecretaría de Salud Pública de enriquecer estos procesos con experticias externas al círculo político-técnico del Ministerio de Salud, con el doble propósito, por un lado, de elevar la calidad de las decisiones y por otro lado, de transparentarlas frente a la ciudadanía. Nuestro comité fue creado por el decreto exento número 2028 en diciembre del 2009, y su regulación actual se encuentra bajo el decreto exento del Ministerio de Salud, decretado en junio del 2013. Nuestra misión, y es la tarea que hemos desarrollado en este tiempo, es ser un comité científico, técnico, multidisciplinario, deliberativo e independiente, y nuestra misión, como les comenté, es asesorar a la Subsecretaría de Salud Pública en la formulación de estas políticas y el diseño de programas, como también la implementación de estrategias y de prácticas de inmunizaciones eficientes, seguras y coherentes con la necesidad de la población chilena. Y nuestro rol es consultivo, no ejecutivo ni vinculante en las decisiones político-técnicas que debe adoptar la Subsecretaría en el ámbito del control de las actuales enfermedades inmunoprevenibles con vacunas. ¿Qué es lo que hacemos? Aportamos consejería y recomendaciones imparciales basadas en la mejor evidencia científica disponible que contribuyan a desarrollar el propósito sanitario del Plan Nacional de Inmunizaciones. Además, tenemos como responsabilidad asesorar al Ministerio en el cumplimiento de compromisos internacionales suscritos por el país, por ejemplo, para la erradicación, eliminación de enfermedades específicas. Por lo tanto, ese es el rol al que contribuimos a través del Ministerio, de la Subsecretaría de Salud Pública,
al control de enfermedades. Tenemos una estructura bien definida, hay un panel de expertos y un secretariado que es permanente y uno variable compuesto por delegados de organizaciones convocadas de acuerdo a las necesidades de las materias a tratar. En este contexto tuvimos una reunión con los investigadores durante el segundo semestre de este año relacionado a conocer la actividad de investigación relacionada a vacuna SARS coronavirus 2 en nuestro país. Les cuento que solo el comité de expertos tiene derecho a voto en las deliberaciones conducentes a las recomendaciones técnicas del comité, y muy importante para asegurar la transparencia de las recomendaciones, este panel de expertos está conformado por profesionales con trayectoria en ciencias biomédicas y sociales pertinentes a la asesoría que damos, sin intereses que puedan comprometer o poner en duda la imparcialidad de las recomendaciones. Dicho esto, hasta la fecha, lo que hemos trabajado desde el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones en relación a pandemia SARS coronavirus 2 es lo siguiente. Este comité ha funcionado regularmente cada 15 días para poder hacer seguimiento cabal a toda la información. Ustedes pueden ver que ya existe para dar respuesta a algunas de las consultas hechas en esta sesión respecto a cuáles son los grupos objetivos a vacunar contra SARS coronavirus 2. Este documento fue ya publicado el 30 de junio del 2020, tiene como objetivo fundamentalmente resguardar dos puntos. Primero, de mantener y preservar el sistema sanitario en nuestro país durante la pandemia. Por lo tanto, uno de los objetivos es vacunar al personal de salud, y el segundo objetivo es disminuir la morbilidad y mortalidad relacionada a SARS coronavirus 2, por lo tanto se ha definido la población objetiva a vacunar, que más o menos corresponde a 5 millones de habitantes en nuestro país. Esta vacuna para la población objetiva es gratuita. Recordar que en nuestro país las vacunas están disponibles de forma gratuita, independiente del seguro de salud, y además son vacunas obligatorias. Se ha trabajado también en el análisis de diferentes escenarios. Hoy día no hay ninguna vacuna, ningún estudio que haya terminado o completado estudios fase 3, lo que nos van a informar sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. Las vacunas que se incorporen y que recomendemos como comité asesor al Ministerio de Salud deben ser vacunas que hayan completado todos los estudios y que demuestren ser, por un lado, muy seguras y eficaces en el objetivo a cumplir. Las vacunas, además, para ser incorporadas en el plan nacional y para ser recomendadas por este comité, deben contar con la aprobación de las entidades regulatorias internacionales y nacionales, y entonces no sabemos cuáles van a ser los productos finales a contar, y por lo tanto se ha trabajado con diferentes escenarios, diferentes moléculas, diferentes grupos de edad y dosis y los costos asociados en un documento técnico que se elaboró en conjunto con el Programa Nacional de Inmunizaciones y que está publicado el 3 de septiembre del 2020 y también entregado a nuestras autoridades. Y también hemos creado un grupo de colaboración, de trabajo entre el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Comité Asesor de Vacunas para revisar toda la información en relación con vacunas candidatas, no solamente en la fase de estudio que estén y sus resultados, sino que también en las estrategias que se deberán contar para la administración de forma segura y expedita en nuestro país. En este contexto quiero comentar que nuestro comité asesor, en reunión con el ministro París, sugerimos la incorporación de nuestro país a la estrategia COVAX que lidera la OMS, en la idea de saber que la vacuna debe ser universal, oportuna y
de forma equitativa para todos los países, porque recordar que la pandemia afecta a todo el mundo y necesitamos entonces protección en todas las regiones y en todos los continentes, de tal forma de que todos nos protejamos. Por lo tanto, una recomendación formal ya a nuestra autoridad de incorporarse a COVAX, que está liderado, como les comenté, por la Organización Mundial de la Salud, que asegura acceso oportuno y equitativo a todas aquellas vacunas que estén en desarrollo y que finalmente vean la posibilidad de completar los estudios fase 3 y aseguren eficacia y seguridad como todos queremos. Eso es lo que les puedo comentar con respecto a vacunas. Entonces, nuestro rol, conforme a las normas que nos rigen y considerando el actual contexto de pandemia SARS-CoV-2, es que les podemos contar que nosotros como comité no trabajamos ni estamos relacionados a los protocolos de estudio clínico que se están realizando en nuestro país para el desarrollo de SARS-CoV-2, porque es una materia que escapa a la competencia del CADEI. Y lo que sí estamos desarrollando en forma muy estricta es el seguimiento de todas las vacunas hoy día en avance de investigación, y una vez que estas cuenten con los registros de la autoridad sanitaria y finalicen todos los estudios, como comenté, de seguridad y eficacia, vamos entonces a hacer las recomendaciones correspondientes de una o más vacunas para la población que hoy día hemos considerado objetiva, y en ese momento entonces ejerceremos las atribuciones de acuerdo a la normativa que le concede al CADEI el decreto que nos funda en las recomendaciones. Eso es lo que les puedo contar con respecto a nuestro rol en vacunas. Gracias. Señora Janet Davanche, presidenta del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. Tiene la palabra a continuación el diputado Javier Macaya. Y después, sí, concluimos. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que esta sesión es muy relevante, una sesión muy importante, considerando que ayer, martes 13 de octubre, se registraron en nuestro país 1.392 contagios nuevos. Es una cifra que suena como alta, pero yo creo que es importante ponerla en perspectiva. El 13 de junio se registraron 6.509 contagios nuevos. El 13 de julio pasamos a registrar 2.616 infectados nuevos, bajando a 1.852 el 13 de agosto y casi 500 menos ayer. Por eso, con estos 1.392 registros de la entrega de cifras del día de ayer, llegamos a 484.580 totales. Y así, cerca del 95% de toda esta cifra que está en la columna, está hoy día en la columna de los recuperados. En el acumulado histórico, señor presidente, contamos con más de 3,7 millones de test PCR ya procesados. Y ayer el Estado de Chile tenía a disposición de todos quienes lo necesiten y de forma gratuita más de 10.000 cupos en residencias sanitarias. Por eso creo que es importante, presidente, y a propósito de todo el ambiente que vimos ayer en la acusación constitucional del ministro Mañalich, ¿vamos mejorando? A mí me parece que sí, y un buen ejemplo de aquello es lo que ocurrió, o no ocurrió en verdad, para el feriado Fiestas Patrias en el mes pasado. Había mucho nerviosismo, miedo y por sobre todo muchas críticas también para el plan Fondéate en Casa, y todas las cifras apuntaban a que hubo un muy buen manejo por parte de las autoridades y un muy buen comportamiento por parte de la ciudadanía. ¿Y vamos mejorando, señor presidente? Yo creo que sí. ¿Estamos listos, presidente? Esa es la pregunta de fondo. Yo creo que absolutamente no. Porque lo que falta, y hay muchas cosas que se pueden continuar haciendo para poder combatir la pandemia, y efectivamente son prácticas y estrategias que ya están en marcha. Uno no puede dejar de considerar cuando el avance de la enfermedad en el hemisferio norte, la falta de camas hoy día en Francia, en todos los lugares donde el factor climático está siendo tema, incluso acá en Chile, en Punta Arenas, que es la ciudad más compleja que tenemos, y nosotros por eso tenemos que seguir manteniendo estrategias de testeo, trazabilidad, aislamiento, y tener mucha cautela con la posibilidad de aglomeraciones populares sin que se respeten las medidas sanitarias. Y esa estrategia, en términos del plan paso a paso, es lo que hoy se muestra como lo más correcto para poder frenar o desacelerar el avance de la pandemia, porque no contamos con una cura total o la vacuna, que es lo que nos convoca en esta sesión, que asegure la inmunización contra el virus. Ni aquí en Chile, y aunque hay muy buenas señales en el mundo que se empiezan a dar, tampoco en otro país todavía se tiene lista para distribución una vacuna capaz de frenar la pandemia y paulatinamente devolvernos al escenario previo a la llegada de este coronavirus. En términos muy concretos, ya sabemos que junto con la empresa china Sinovac
Estamos por empezar con el estudio clínico, con 3.000 voluntarios, entiendo, de un ensayo que ya está aprobado por el ISP y que está liderado por la Pontificia Universidad Católica. Y además de la Universidad Católica, en estos estudios participa de forma muy protagónica el Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia y otras universidades como la Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Antofagasta y otras más. Por eso es una muestra de trabajo mancomunado, cooperación público-privada en función de un objetivo común al que yo quiero felicitar al Ministerio de Salud. Y en esta sesión especial, presidente, que está enfocada justamente en esto, hoy nos debemos centrar en los esfuerzos para conseguir la vacuna. Y en esa materia, por su intermedio, señor presidente, me permito recordar a mis colegas que estamos tramitando un proyecto de ley que regula la realización de ensayos clínicos. Y más allá de las críticas que se han realizado respecto a la responsabilidad de las empresas, acá lo que necesitamos tener es la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de una enfermedad que motivó la declaración de esta alerta sanitaria. El proyecto de ley, en pocas palabras, presidente, ya se ha mencionado, es clarificar y facilitar las condiciones para la creación y prueba de dispositivos médicos, medicamentos y tratamientos para combatir el COVID. Y por eso, en esta sesión especial, para mí es muy importante poder conocer los detalles que ha dado el ministro de Ciencia, el ministro de Salud, también que se están entregando, los avances y esfuerzos llegados adelante por el país en el desarrollo de las vacunas. Por lo mismo, por su intermedio, señor presidente, hago un llamado a esta sala, un llamado para que cuando corresponda votemos a favor el proyecto de ley nuevamente, porque va a volver probablemente el Senado, ojalá en forma unánime, y demos una señal de apoyo desde el legislativo para que el gobierno y la sociedad académica y científica puedan avanzar con más soltura en los ensayos clínicos que se necesitan para tener la vacuna que hoy nos preocupa. Señor presidente, todos quienes estamos aquí y que nos ven desde sus casas también, queremos pronto esta disponibilidad de la vacuna. El gobierno me consta que está haciendo su parte, el mundo científico está haciendo la suya y la academia también está trabajando muy duro. O sea, ¿qué nos toca a nosotros? Dejar de lado los ejercicios como el de ayer y apoyar a los proyectos de ley que facilitan la llegada de la vacuna y el acceso a tratamiento. Los ejercicios de ayer no sirven para la llegada de la vacuna y para el acceso a tratamiento, y críticas pequeñas que dicen en relación, oye, con que aquí hay algunos que estarían respaldando que si el ensayo clínico se genera un daño y que el daño no sea imprescriptible, que es lo que a lo mejor desean algunos, emulando el error que se cometió con los ensayos clínicos de la ley Ricarte-Soto. Bueno, acá se está haciendo algo de un estándar superior, incluso a la ley Ricarte-Soto, pero para algunos parece que no es suficiente. Y por eso, señor presidente, estamos llamados a ser parte de esos esfuerzos con una simple acción para la cual no necesitamos haber estudiado por muchos años ni ciencia ni mucho menos, y solamente hace falta voluntad y sacar adelante este proyecto de ley y el respaldo que nosotros creemos que necesita el gobierno para sacar adelante algo que hace algunos meses era impensado y hoy día se ve más cerca de convertirse en una realidad. Yo por eso valoro los esfuerzos y hacer de que Chile esté en la primera lugar en la fila de la vacuna contra el coronavirus, presidente, dicho. Muchas gracias, diputado Javier Macaya. Para concluir el trabajo en esta sesión, ofrezco la palabra al director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, el doctor Alexis Kalergis. Buenas tardes a los honorables diputados y diputadas. Por alguna razón no me dejan prender el video. Ahí estamos, perfecto. Le agradezco mucho la invitación, presidente, a hacer esta presentación. Agradezco también las exposiciones que hicieron el ministro de Salud, Enrique París, y el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Y también valoro mucho la exposición de la doctora Dapanch en relación al importante rol que cumple y ha cumplido el CABEI para asegurar la correcta elección de las vacunas que ocupan los chilenos y las chilenas. Si me permiten, yo preparé una presentación. En mi formación académica ocupar slides, no sé si me autorizan a hacerlo. En el caso que voy a tratar de compartir pantalla, pero considerando la hora y lo largo que ha sido esta sesión, creo que quizás podría promover un poco más la discusión. No sé si ven la presentación. Si alguien me hace una seña, si se ve. Me avisan. ¿Se ve? Perfecto, gracias, ministro. Bien, entonces,
Voy a ir muy rápido, la idea es que podamos discutir si tienen tiempo. En el fondo, las enfermedades infecciosas existen desde que existe el ser humano. En el caso de la viruela, una enfermedad terrible causada por un virus que afortunadamente ya no está con nosotros, probablemente una de las principales causas de mortalidad en la historia de la humanidad. Justamente gracias al trabajo pionero hecho por mujeres y hombres. Aquí destaco dos ejemplos dentro de muchas personas. Lady Mary Wortley, ella era parte de la delegación diplomática inglesa en Turquía. Ella observó cómo en Turquía las personas ocupaban este procedimiento y fue una de las primeras personas que trajo la vacunación a Occidente. Años después, Edward Jenner inicia los primeros intentos de vacunar contra viruela y gracias a esos trabajos ocurre que esta enfermedad es la única enfermedad que afecta al ser humano que ha sido declarada como erradicada en la historia y es justamente gracias a no solamente la ciencia y la medicina, sino que también trabajo de organizaciones como la OMS que han asegurado la disponibilidad de esta vacuna para la población. Y vemos que otras enfermedades como la polio, el sarampión, la rubiola y las paperas, enfermedades todas virales, cada vez que se introduce la vacuna en la población disminuye la incidencia. Lamentablemente, como les voy a comentar, hemos tenido rebrotes de algunas de estas enfermedades, en particular sarampión, justamente en relación a falta de uso de alguna vacuna. Pero sin duda, en la historia de la ciencia y la medicina vemos que en la medida que aumenta la cobertura del uso de la vacuna, las enfermedades, su incidencia disminuye. Y tenemos un desafío y es muy positivo escuchar a las diputadas, diputados y a los ministros cómo se refieren a las vacunas. Tenemos un desafío como país justamente en poder superar esta brecha que existe entre países en vías de desarrollo y países industrializados. En particular, esa brecha creemos que se puede suplir o resolver mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, capacidades clínicas y las capacidades de manufactura. Porque efectivamente en una publicación que desde nuestro laboratorio publicamos en este journal internacional que es de acceso abierto, si uno evalúa el uso de las vacunas es global, ¿verdad?, en todo el planeta, pero los países que las manufacturan son pocos. En particular en nuestra región solamente 3 países que son Argentina, Brasil y México. Por lo tanto, hemos iniciado ya hace algunos años un trabajo entre universidades, ¿verdad?, que buscamos tratar de reposicionar el concepto de la manufactura y distribución de vacunas en nuestro país. Así que eso es una misión y yo creo que el Congreso de la República juega un rol clave en este objetivo. Ahora, también otro rol importante tiene que ver con el uso de la vacuna. Sabemos que hay, en países sorprendentemente desarrollados el mensaje de no vacunar ha tenido oídos en la población y vemos cómo en algunos casos existen estos rebrotes de enfermedades que estaban controladas, como el caso de sarampión, a raíz justamente de una opción equívoca de algunas familias de no vacunar a sus hijos o hijas. Y esto claramente es también una labor que no solamente de la ciencia, la medicina, pero sino que también creo desde las autoridades políticas es importante el mensaje, ¿verdad?, del uso apropiado de estos medicamentos y afecta a muchos países. Afortunadamente en nuestro país la autoridad sanitaria por décadas ha tenido un programa de inmunizaciones bastante asertivo y preocupado justamente de abordar este problema, pero a pesar de eso, el esfuerzo desde las universidades, desde el gobierno, desde el Congreso, de ir recordando a la ciudadanía la importancia de la vacuna, el poder transmitir un poco más de cercanía a la realidad en términos de estas enfermedades que aparentemente no existen, no están controladas, como sarampión, siguen en el medio ambiente y por lo tanto estos esfuerzos de comunicación a la ciudadanía son clave y trabajamos mucho en esto y les voy a brevemente presentar esta iniciativa que es el Museo de la Inmunología y la Vacunación, es un trabajo que hemos hecho entre varias universidades con apoyo de sociedades científicas que gracias al trabajo principalmente de estudiantes
combinan ciencia y arte para poder recordarle a la población general sobre enfermedades como, por ejemplo, no sé, sarampión, polio, etcétera, cuál es el origen y cómo se desarrollaron esas vacunas para eventualmente disminuir su incidencia. Pero eso no quiere decir que las enfermedades no estén presentes, que el virus haya desaparecido, sino que es importante mantener la presencia de una campaña de vacunación permanente y en ese sentido la autoridad sanitaria de cada país tiene ese rol fundamental. Entonces, en el fondo, a raíz de la experiencia y el tiempo dedicado a la investigación en torno al desarrollo de vacunas, es que nos propusimos trabajar en dos niveles. Un nivel es desarrollo en Chile de una vacuna. Estamos trabajando arduamente, hemos estado desde enero trabajando arduamente en eso, pero además estamos trabajando en colaboraciones internacionales, como les voy a contar a continuación. Sabemos, y es muy importante reiterar, que no hay vacuna aún disponible, no hay un tratamiento efectivo para el SARS-CoV-2 y por lo tanto se requiere justamente el autocuidado y el evitar el contagio. Sabemos que, y esto es una realidad, vacunas exitosas que demuestren seguridad y eficacia van a tener una altísima demanda a nivel global y las capacidades de manufactura sabemos que son limitadas y tampoco tenemos claridad de la distribución y por lo tanto las colaboraciones científicas son una puerta, ¿verdad? Un camino para Chile para acercarnos a justamente una o más vacunas que podrían ser opciones a considerar por la autoridad sanitaria que es el Ministerio de Salud. Entonces, desde la ciencia chilena nosotros hicimos esta observación, que bastante la publicamos en una revista nuevamente de acceso abierto en abril-mayo de este año, y luego fue seguida por otras publicaciones que muestran cómo aquellos países que, por ejemplo, tienen un programa de vacunación para tuberculosis en base a BCG, que son en la zona en verde, tienen durante los primeros meses del brote por SARS-CoV-2 tasas de contagio y número de casos por millón de habitantes inferior que los países que no tienen este programa de inmunización. Esto se refleja no solamente en el número de casos, sino que también en la fatalidad. Y esta observación se fundamenta en un fenómeno que se llama inmunidad entrenada, que tiene esta vacuna, que es la vacuna de la tuberculosis o BCG, que lo que hace básicamente es programar las células inmunes y favorecer que respondan de manera adecuada cuando se enfrentan a un virus. Entonces, este fenómeno nos condujo a explotar este concepto para eventualmente desarrollar vacunas a nivel nacional. Y hemos trabajado desde la Universidad Católica en el desarrollo de 4 prototipos que estamos avanzando en términos de investigación. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque, por ejemplo, esta revista Nature, que es una revista internacional de alto impacto, destaca cómo países en nuestra región, entre ellos nosotros, Chile, pero también Brasil, Argentina, Perú, México, están trabajando en el desarrollo de vacunas locales. Y nosotros lo hemos hecho en la experiencia que hemos ganado con el virus esencial, con el metanemovirus, etc. Ahora pusimos a servicio, ¿verdad?, estas capacidades para poder desarrollar una vacuna nacional contra el SARS-CoV-2. Pero este objetivo científico, médico, de desarrollar una vacuna que pueda evitar este fenómeno hiperinflamatorio que ocurre en ausencia de la vacuna, y disminuye el daño en la vía respiratoria y en otros tejidos de la persona infectada, obviamente nos genera la oportunidad de colaborar con diferentes actores. Y esta visibilidad de la ciencia, de la medicina chilena, nos ha permitido no solamente estar en Nature, sino que también en medios de comunicación importantes, con alta visibilidad como el New York Times, como uno de los países que está trabajando en el desarrollo de vacunas. Nos ha abierto puertas para colaborar con distintos países. Entonces, hemos establecido convenios con Estados Unidos, con Francia, este año, como les voy a contar a continuación, con China, y estamos trabajando también en un convenio con Israel, justamente para colaborar desde
la mirada académica, científica, médica en el desarrollo conjunto de este tipo de vacunas. Y esta asociatividad internacional tiene también una contraparte nacional. Hemos constituido formalmente un consorcio en que participan 11 universidades chilenas para poder fortalecer y maximizar las capacidades para poder evaluar estas vacunas y posibles terapias, no solamente desde las colaboraciones internacionales, sino que también desarrollos de origen nacional, de la ciencia y del intelecto de los chilenos y las chilenas. Entonces, lo importante es que en el caso de Sinovac, como les voy a explicar a continuación, este estudio fase 3 será realizado exclusivamente por instituciones académicas y el patrocinio no va a ser un patrocinio industrial farmacéutico como tradicionalmente lo conocen ustedes, sino más bien va a ser un patrocinio académico y de esa manera se planteó este estudio. Entonces, la cercanía con Sinovac radica de una época pre-pandemia, a raíz justamente de una invitación que recibimos a presentar en un congreso de inmunología internacional en China, nuestro trabajo, nuestra investigación en torno a vacunas como por ejemplo la del sincicial. Eso obviamente abrió puertas, generó interés mutuo, pero resulta que sabemos entre diciembre y enero se instaló la pandemia y a raíz de un trabajo que desarrollamos con apoyo de la Embajada chilena en Beijing, finalmente entre abril y julio firmamos una serie de acuerdos entre la Universidad Católica y Sinovac, que son acuerdos científicos, académicos, pero que abren puertas, como les voy a mostrar a continuación, a un posible, a la opción de poder contar con esta vacuna. Entonces, esto fue es un acuerdo recíproco de colaboración, es en el fondo el desarrollo conjunto de una o más vacunas contra el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que logramos, qué es lo que buscamos con este acuerdo? Primero, desarrollar un estudio fase 3 en Chile. Y para eso hay que seguir toda la normativa nacional que es bastante rigurosa y destacar el trabajo que hace el Instituto de Salud Pública, que es una agencia tipo 4, es el mismo nivel que tiene la FDA en Estados Unidos o la EMEA en Europa. Y como contraparte, nuestros colaboradores chinos ponen a disposición de la universidad o un tercero, que decir que en la universidad, esto es muy importante, un número importante de vacunas para, de manera garantizada, si es que Chile opta por esta vacuna. Y muy importante también destacar que es un precio preferente, ¿verdad?, con un descuento, y eso obviamente hace más accesible la vacuna para los chilenos y chilenas. Y a través de un acuerdo firmado en proceso de firma, ¿verdad?, con el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, a quien la universidad ha transferido este derecho de optar. Es una opción, insisto, porque la decisión final la toma el Programa Nacional de Inmunizaciones con guía del CABEI. La universidad ha transferido este derecho al Estado de Chile a través del Ministerio de Salud. Entonces, brevemente, contarles que Sinovac es una empresa que tiene una larga trayectoria en desarrollo de vacunas. Chile, de hecho, ha registrado vacunas de Sinovac para hepatitis y para influenza en años anteriores. Es una empresa que tiene compliance o cumple con las regulaciones internacionales de manufactura, tiene precalificación de la OMS y tiene además una capacidad de investigación, desarrollo y también de producción muy importante. Y queda solamente mostrarles algunas imágenes de algunos registros que ha hecho Sinovac en Chile, ¿verdad?, para vacunas de hepatitis y para vacunas de influenza. Entonces, el Instituto de Salud Pública conoce antes de la pandemia, conoce también productos derivados de Sinovac. Entonces, ellos publicaron su vacuna, que es una vacuna que uno define de primera generación o una vacuna tradicional consistente en un virus inactivado, que no causa infección, pero sí genera inmunidad. Hicieron estudios preclínicos que lo publicaron en esta revista que se llama Science, una revista de altísimo impacto en el mundo científico, es muy difícil publicar en esa revista, y además mostraron en estos estudios que la vacunación genera anticuerpos
neutralizante, y como vemos acá en los dos paneles de la izquierda inferior, ¿verdad? Vemos que el virus en vía respiratoria y vía digestiva luego la vacunación disminuye. Registraron de manera transparente, ¿verdad?, su estudio clínico fase 1, fase 2 para la vacuna en este sitio que es de NIH, un sitio norteamericano, y no solamente registraron estudios, sino que publicaron los resultados de los estudios clínicos fase 1, fase 2, que recuerden, miden principalmente seguridad e inmunogenicidad, con un muy buen track, un muy buen resultado de seguridad. Entonces, con esto es posible implementar estudios fase 3. Este estudio fase 3 se va a implementar en 7 países, ya en algunos está ocurriendo, por ejemplo en Brasil, cerca de 8.000 sujetos ya han sido enrolados y vacunados con resultados a la fecha de seguridad bastante positivo. En Chile, el protocolo fue entregado al Comité de Ética y fue aprobado. En julio luego fue entregado al Instituto de Salud Pública y fue aprobado recientemente, justamente hace unos 10 días atrás, y nuevamente destacar que este es un trabajo asociativo de universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile y otras varias universidades. Y les muestro acá quiénes van a participar. Esperamos centros en este estudio. Ustedes ven, son 9 centros, no solamente en Santiago, sino que también en regiones, y hospitales privados, hospitales públicos. Y tenemos ahora por delante el proceso de importación de la vacuna e iniciar la invitación de voluntarios, reclutamiento, etc. Entonces, quisiera destacar que la invitación que recibí a presentar en esta sesión de la Cámara, me gustó mucho leer en uno de los documentos la referencia a la importancia de comunicar lo que estamos haciendo. Hemos estado presentes en medios de comunicación y me inspiró a desarrollar esta diapositiva, es decirle que en realidad hemos hecho cientos de notas en medios de comunicación, escritos, televisión, etcétera, sobre este trabajo, y también una cantidad, cerca de 50 seminarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, destaco que fue invitado por la Organización Mundial de Inmunología, donde participan todas las sociedades de inmunología, y nos invitaron a presentar nuestro trabajo acá en Chile, básicamente a todo el mundo, a través de este webinar organizado por esta Organización Mundial de la Inmunología. Entonces, algunas cosas que con esto voy terminando. En el estudio clínico van a participar en total cerca de 120 personas, investigadores e investigadoras. Hay una participación bastante importante de mujeres y también solamente profesionales de áreas como bioquímica, tecnología médica, medicina, enfermería, biología, química y farmacia, biotecnología. ¿Por qué es importante hacer esto? Además de, obviamente, acceder a la vacuna y tener la opción a acceder a una vacuna, siempre reiterar que todavía es un estudio, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso con las expectativas, pero sí nos da la oportunidad de crear esta alianza y también fortalecer las capacidades de nuestro país, principalmente en universidades estatales, universidades tradicionales, privadas, etcétera, para desarrollar este tipo de estudios en Chile. Y gracias al trabajo entre la academia y los Ministerios de Salud, Ciencia y Relaciones Exteriores, podemos, mediante esta colaboración, acercar una opción de vacuna a nuestro país. Bueno, finalmente, el equipo académico detrás de esta vacuna cree en lo que mencionó, por ejemplo, la diputada Carriola en torno al hecho de que las vacunas son bienes públicos. En la historia de la ciencia y la medicina hemos visto cómo han ayudado a la humanidad, por lo tanto es muy positivo escuchar las palabras del ministro París en términos de asegurar el acceso gratuito de las vacunas a la población que lo requiere. Finalmente, agradecer al equipo, el equipo core, ¿verdad?, central, que va a ser parte del estudio. La dirección clínica va a estar a cargo de la doctora Katia Barca, la dirección científica a cargo de la doctora Susan Bueno y la dirección ejecutiva del doctor Pablo González y la dirección técnica
a cargo del director José Vicente González. Y recordarles que esto es un trabajo donde participan científicas y científicos jóvenes muy motivados que ven con su quehacer día a día una manera de aportar a nuestra sociedad, pero al mismo tiempo son muy rigurosos y nos ayudan a transmitir el mensaje de que la mejor protección hoy en día para el virus es justamente el cuidado personal y el distanciamiento físico. Así que esa era mi presentación, presidente. Perdona si quizás fue un poco larga, pero quería contar un poco el contexto en el que estamos trabajando en este proyecto desde la Universidad Católica y con otras 10 universidades. Muchas gracias, doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Queremos agradecerle especialmente, doctor, a usted, a todos los científicos que han contribuido en preparar este importante, interesante y potente informe del trabajo de colaboración que nuestras universidades, nuestros científicos han estado haciendo en conjunto con instancias de gobierno, organismos internacionales, para dar la respuesta al tema fundamental de las vacunas, esos bienes públicos que necesitamos para resolver la tragedia del COVID-19. Estamos muy satisfechos del tenor, el contenido de esta reunión, de los antecedentes que hemos recibido, y llamamos e invitamos a nuestros científicos a continuar trabajando colaborativamente. Les damos todo el ánimo y vamos a hacer el máximo esfuerzo, sin duda, en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, para entregar los recursos que son necesarios para el desarrollo de la investigación científico-tecnológica en el próximo presupuesto. Llamamos también al Gobierno a hacer el mismo esfuerzo, manteniendo los presupuestos existentes e incrementándolos por la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el país. En ese contexto hemos concluido la parte de discusión de este tema. Sí, el diputado Schalper está levantando la mano. Entiendo yo que el diputado Schalper quiere presentar un tema de... ¿No? No. ¿Es un tema de reglamento, diputado Schalper? Sí, reglamento. Reglamento, diputado Schalper, sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, al ministro de Ciencia y Tecnología y a los invitados. Quería plantearle, presidente, en vista de que los 3 proyectos de resolución presentados versan relativamente sobre lo mismo, si los podemos votar conjuntamente, presidente, como una señal irrestricta de apoyo a la ciencia y ojalá votarlos unánimemente. Gracias, presidente. Diputado, la mesa justamente tenía esa proposición, lo hemos conversado con los representantes de algunas bancadas. Le voy a entregar el texto de los 3 proyectos de resolución que tenemos para que lea sus carátulas de contenidos, de tal manera de que podamos recabar la unanimidad de la sala para votarlos conjuntamente. Presidente, el primero de los proyectos de resolución lleva el número 1354 y los autores son la señora Lux, doña Karen, y don José Miguel Castro. En su parte resolutiva expresa lo siguiente: solicitar a su excelencia el presidente de la República que junto a los ministros de Salud, Hacienda y de Ciencia, Tecnología e Innovación proponga exenciones tributarias para la fabricación y distribución de vacunas y agilice la creación de un Centro Nacional de Vacunas contra el coronavirus. El segundo de ellos lleva el número 1355. Está suscrito por los señores Sangüesa, Norambuena, Baltolú y Barriselbergue, y en su parte resolutiva dispone que es solicitar a su excelencia el presidente de la República que instruya al ministro de Salud a adquirir apenas existan vacunas contra el COVID-19 y realizar una campaña de vacunación universal que priorice a la población en riesgo, de regiones extremas y a los profesionales de la salud que participen en ella. Y el último de ellos, señor presidente, lleva el número 1356 y está
suscrito por el señor Verdesi, el señor Mesa, el señor Ortiz y el señor Torres, y solicita a Su Excelencia el Presidente de la República adoptar medidas para la correcta distribución de vacunas contra el COVID-19 de acuerdo a los convenios celebrados por la República de Chile y se financie la participación en la creación y testeo de nuevas vacunas. Eso es todo, señor Presidente. Bien, solicito la unanimidad de la sala para votar conjuntamente estos 3 proyectos en forma unánime. Hay acuerdo. Hay acuerdo. Despedimos al señor Ministro de Salud, al señor Ministro de Ciencias, a los científicos que han estado con nosotros y a todas y todos los señores diputados. Y habiéndose cumplido el objetivo de esta excelente sesión, se levanta.